Bueno, muchas gracias por su asistencia y empiezo. Argent Hardware, la cópula del metal y la carne en Crash. Se abren comillas. Toqué la tapicería caliente del asiento y luego el surco húmedo del perineo de Helen. Ella me apretó el testículo derecho. Los laminados plásticos de alrededor tenían un color de antracita mojada, como ese vello partido en la entrada de la vulva. Parecíamos encerrados en una máquina que utilizaba nuestro acto sexual para engendrar un homúnculo de sangre, esperma y líquido refrigerante. Moví el dedo en el recto de Helen y sentí mi pene dentro de su vagina. Estas delgadas membranas, como el tabique mucoso de la nariz que yo le tocaba con la lengua, se reflejaban en las esferas del tablero, en la curva nítida del parabrisas. Se cierran comillas. Como en un choque automovilístico inesperado, donde lo lejano cobra cercanía y lo cercano nos golpea con una fuerza inesperada, abriendo nuestra carne, rompiendo nuestros huesos, provocando heridas y orificios por donde los humores corporales se vierten descontroladamente. Así, como un choque, ensalzando la cualidad del accidente, iniciamos con esta nota de la novela Crash de J.C. Ballard, sin teoría ni contexto que amortigüe el furor del acontecimiento. Con Argent Hardware me refiero a la mezcla a un tiempo fantástica y efectiva de la máquina y el organismo, a tal punto que resultaría imposible identificar una línea divisoria entre ambas. En esta cópula de lo industrial y lo orgánico, el nuevo cuerpo adquiere rasgos maquínicos, mientras la máquina presenta cualidades orgánicas. Lo abyecto, que en el ámbito de la corporalidad se refiere a lo que el cuerpo arroja, llámese lágrimas, semen, excremento, cabellos, restos de piel, sudor o saliva, se ha convertido en la categoría privilegiada del arte del siglo XX, como bien lo ha subrayado Jean-Claire en De Inmundo, obra clave para entender el origen y consolidación de un arte del cuerpo en el siglo XX. En Crash, ese abrazo de la literatura y el cine, se exponen las diversas estrategias creativas y en ese sentido, con un claro sustento estético, con las cuales un grupo de parafílicos liderados por Bohm consigue tal descarga funcional mediante una práctica que involucra los autos, la velocidad y el erotismo en una mezcla extrema. Dos notas de la novela para comprender lo anterior. La primera, se abren comillas. Bohm desplegó para mí todas estas obsesiones con el misterioso erotismo de las heridas. Se cierran comillas y la siguiente, se abren comillas. Con el choque de autos, la muerte es dirigida por los vectores de la velocidad, la violencia y la agresión. Se cierran comillas. Tendríamos que sumar un vector más de acuerdo con la primera nota, el erotismo. Lo expresado en el párrafo anterior bien puede resumirse de modo aforístico en la siguiente cita del texto. Se abren comillas. Para Bohm, el accidente automovilístico y su propia sexualidad habían consumado su matrimonio definitivo. Se cierran comillas. La seducción, la atracción, el sueño, la cópula, al fin, se ha dado cuando el encuentro de la máquina y el cuerpo humano, permitido por la velocidad y el azar, borra las fronteras, permitiendo el surgimiento de una nueva corporalidad. Como se verá a lo largo de este análisis, tal nueva corporalidad implica un cambio no solo en los paradigmas artísticos y estéticos, sino en los culturales, psicoanalíticos, antropológicos y sociales. Crash, novela de J.G. Ballard del año 1973, y el film de David Cronenberg de 1976, es una significativa aportación a uno de los debates más importantes del arte del siglo XX y XXI, el concepto de belleza propio del arte contemporáneo. Si la belleza, como apunta Platón en el banquete, es el resplandor de la verdad, el surgimiento de un nuevo concepto de belleza implicaría también
el desplazamiento de la noción de lo verdadero. El bello cuerpo, herencia del Renacimiento, cede su supremacía artística y estética en la segunda mitad del siglo XX a un cuerpo abyecto y despiadado. En la práctica corporal presente en Crash hallamos claros ecos del accionismo vienés. Su más cercano antecesor, movimiento artístico de la segunda mitad de la década de 1960, que constituye una academia y una clínica del cuerpo, que a la par que le permite al actor apoderárselo de él, no consigue tomar sino restos, signos de la destrucción. De tal suerte, podría entenderse que este tipo de arte se presenta en la línea religiosa como un proceso de producción de reliquias. Orificios y humores, el relato como organismo. Es en torno a los orificios anatómicos, como apunta María Segarra en la teoría de los cuerpos agujereados, donde se abren comillas, organiza la experiencia y el progresivo autoconocimiento del cuerpo, se cierran comillas. Pues bien, en Crash nos encontramos con una práctica de agujereamiento corporal. Una herida es también un orificio, cuyo paso del interior al exterior permite la experimentación de una conciencia distinta a la del cuerpo sano. La multiplicación de orificios en esta novela accionista, permítase el término para marcar su cercanía con los postulados del accionismo vienés, permitirá la realización de aquello enunciado por Günter Grass: mi cuerpo es mi academia. Hay relatos que guardan una estrecha relación con lo narrado, como ocurre, por ejemplo, con el Gran Vidrio de Mario Bellattí, Seda de Alessandro Barico y ahora de Carlos Fuentes, al punto que podrían ser considerados relatos performáticos. Si en la historia llueve, el texto se encharca. Si hay acciones reiterativas, el texto se vuelve cíclico. Y si hay una explosión en la historia, vemos borrados fragmentos del texto, del relato. Algo semejante ocurre con Crash. Mediante un recurso o estrategia mimético-narrativa o performática narrativa, Bernard consigue que el texto, como ocurre con los cuerpos de los personajes, se convierta en un organismo que destila humores. Aquí y allá, el texto nos entrega hemorragias. Fluye la sangre, el semen y la saliva en la misma medida que lo hace el sentido. Tal cosa resulta posible en términos narrativos mediante el recurso de enormes listados en los que a un tiempo prolifera el sentido y la imagen sin control alguno, o tal vez determinadas por un control que nos resulta extraño. Es necesario volver aquí a los mecanismos delirantes de Marcel Duchamp, a la provisión de imágenes provocadas por oximorones al estilo Russell. Tan solo, para poner un ejemplo, recordemos, se abren comillas, el grafio está hecho de una sustancia de densidad oscilante que hace que el peso sea variable e indeterminado. La botella de Benedictín se duerme al ascender y al despertar cae verticalmente de acuerdo con la ley de la gravedad, aunque debido a la condescendencia el peso es mayor al descender que al ascender. Los patines del trineo están hechos de metal emancipado, lo cual les libra de la gravedad en el plano horizontal. Ahora veamos cómo ocurre esto en Crash. Se abren comillas. Ahora, cuando pienso en Bond, que estaba ahogándose en su propia sangre a la luz de los reflectores de la policía, recuerdo los innumerables desastres imaginarios que él me describía mientras recorríamos juntos la autopista del aeropuerto. Soñaba con limusinas de embajadores que vestían camiones cisterna, con taxis repletos de niños alborotados que se incrustaban en los coloridos escaparates de supermercados desiertos. Soñaba con hermanos y hermanas separados cuyas trayectorias se reencontraban por azar en vías de acceso a laboratorios de petroquímica. Incestos inconscientes que se manifestaban en metales retorcidos, en hemorragias de tejido cerebral que ahora florecía bajo los compresores y las cámaras de reacción aluminizadas. Bond imaginaba
que sus enemigos morían chocados desde atrás en muertes concebidas por el odio y celebradas por el combustible que ardía en las zanjas laterales, por la pintura que hervía bajo el sol opaco de una tarde provinciana. Imaginaba los choques especializados de criminales fugitivos, de recepcionistas, de hotel atrapadas entre el volante y el regazo del hombre a quien estaban masturbando. Pensaba en los accidentes de parejas en luna de miel, sentados juntos después de estrellarse contra la cisterna de un camión enloquecido. Pensaba en la más abyecta de las muertes, los choques de los estilistas del automóvil, que agonizaban en los coches acompañados por complacientes compañeros de laboratorio. Se cierran comillas. La novela abunda en este tipo de derrames, hemorragias. Recurro a este término metafórico como para cumplir con lo planteado desde el título. Se trata de un flujo creciente de imágenes delirantes que no hubieran sido posibles sin el arsenal permitido por el surrealismo. Las imágenes, necesariamente fascinantes y abyectas, destellan como piedras preciosas en la gargantilla de una hermosa mujer cuyo cuello será cercenado en una fiesta inesperada. Así como se derraman los humores corporales, eso que Roland Barthes considera esencial para una gramática corporal en el caso del relato sadiano. Tal efusión de sentido, a pesar de todo, es controlada por la voz del narrador, constriyendo el delirio a un mero registro clínico. Lo informe adquiere sentido mediante un tratamiento numérico implícito en el manejo de las secciones, 24 capítulos que son como las 24 horas del día. La búsqueda de un erotismo maquinal y un mecanismo orgánico cuyo fin irremediable es la muerte aparece así como un proceso experimental con variables precisas. Ballard, narrador autobiográfico, presenta la historia como un testimonio bíblico para que ésta aparezca en forma de nuevo evangelio, el evangelio de la apotecnofilia. Por su parte, para simbolizar la destrucción corporal, Cronenberg se vale de recursos propios de la narrativa cinematográfica. Su blanco no es la hemorragia narrativa, correlato de un cuerpo herido que descontroladamente arroja sus humores. Cada medio narrativo se halla limitado a sus propios recursos y debe hacer uso de ellos. El paradigma narrativo no es el derrame hemorragia en el cine, sino el juego con los primeros planos, correlato de la fragmentación corporal, lo abyecto, la herida y lo abyecto maquinal, la prótesis, son mostradas mediante un juego casi exclusivo de plano medio corto, primer plano y primerísimo primer plano. En las obras de esta pandilla de artistas performers y mejor aún accionistas, cuyo líder es Bond, nos encontramos con cuerpos sometidos a las vicisitudes del accidente en un erotismo extremo, donde se funden los restos y los humores corporales en las máquinas que les permiten alcanzar velocidades vertiginosas. Heridas, hemorragias, eyecciones y deyecciones se mezclan con el metal, el plástico y otros materiales propios de la arquitectura y la decoración automovilística, para formar en el fatídico instante de la colisión una estructura orgánico-maquinal monstruosa, que a pesar de todo no deja de ser estética. Como se afirmó en un inicio, Crash constituye una gran aportación en su doble manifestación mediática, literaria y cinematográfica, ya que abona a uno de los debates más centrales del arte contemporáneo, la belleza del cuerpo humano. Jean Clair, así como Paul Virilio, han aportado categorías que apuntan en ese sentido: la estética abyecta y la estética despiadada, aquella que toma los humores corporales como elementos constitutivos de la obra artística y aquella que se vale del dolor del cuerpo para tal efecto. Sé que no tengo mucho tiempo, solo quisiera también dejar como conclusión un punto que estoy desarrollando y que tiene que ver con el trabajo psicoanalítico, en el sentido del valor que tiene la cultura contemporánea, ¿no? La apotecnofilia o la automutilación, y la búsqueda en el sentido lacaniano como
fundación, ¿no?, de la eliminación de una parte del cuerpo. Muchas gracias.